Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad, alegres porque podemos difundir la palabra de Dios. Estamos en un nuevo proverbio, estamos en Proverbios 13:9 y continuamos con esta recorrida maravillosa por este maravilloso libro que es el libro de Proverbios. El título del mensaje de hoy es Luz de alegría o lámpara de maldad. Vamos a ver con el próximo proverbio. Y volvemos al contraste entre el justo y el impío. Dice Proverbios 13:9, la luz de los justos difunde alegría, pero la lámpara de los impíos será apagada. Parece un tanto complicado, pero vamos a tratar de desarrollarlo de esta forma. Los justos, ya hemos hablado que en el hebreo es la palabra sadikim, que viene de la palabra sadik, justo. Sadikim es la palabra hebrea para la palabra justos en plural. Pero también tenemos a los impíos. Entonces los justos son los sadikim en hebreo y los impíos son los resajim en hebreo. Se los considera en la Biblia totalmente opuestos. ¿Por qué hago esta salvedad? Precisamente porque tanto justos como impíos en la Biblia se los considera totalmente opuestos. Ya hemos hablado bastante acerca de los justos, pero quiero refrescar esto. Los justos en el viejo pacto son aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Por el contrario, los impíos son personas rebeldes a Dios y su palabra. Entonces, siempre que nosotros hablamos de un impío, hablamos de alguien que es rebelde a Dios. De allí que alguien piadoso o pío es quien vive alineado a la voluntad de Dios, mientras que el impío es sin piedad o que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, que no se sujeta a la ley de Dios. Vimos en Proverbios 10:16, el salario del justo es para vida, el lucro del impío para pecado. Bueno, salario y lucro es casi lo mismo, pero aquí la connotación lucro del impío para pecado porque es para lo que precisamente lo usa. También vimos la diferencia en Proverbios 12:10, el justo atiende al sustento de su bestia, pero aún las compasiones de los inicuos son crueles. Tenemos la palabra impío, inicuos o malvados, que aunque tienen distintos significados, pero son lo mismo. Siempre los resultados y consecuencias son diferentes. Siempre. Porque si no, parecería que ser justo y ser impío es lo mismo o da lo mismo, pero no es así. Los resultados y consecuencias son muy diferentes. Pues, como vimos en explicaciones anteriores, el alma o corazón de los dos grupos es diferente. Recuerden ustedes que Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, o el hombre se comporta conforme a su corazón. Como dice en otro proverbio, tal es el corazón en él, tal es él. El impío mismo vive lejos de Dios, o dicho de otra manera, Dios está lejos del impío, pero está cerca de los justos, y esto lo podemos ver en Proverbios 15:29, donde dice, Yahvé está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Porque Dios rechaza el pecado y la maldad, pero es amante de la verdad y la justicia. Este proverbio que nosotros estamos viendo aquí, nos indica que el justo tiene luz propia. Vamos desgranando un poco este Proverbios 13:9 que hemos visto. El proverbio nos indica que el justo tiene luz propia.
Esa luz es difundida, alumbrando todo a su alrededor a causa del conocimiento y sabiduría espiritual que posee, pues el justo es energizado por el Espíritu de Dios. El justo ama la justicia, podemos ver en otros lugares. El justo ama la verdad. El justo ama la integridad, también podemos verlo. Es lamentable, y esto voy a tocar como toco siempre un poco las traducciones, porque es realmente lamentable. Es lamentable la forma que traducen algunas versiones este proverbio porque no tiene sentido. Escuchen la forma en que traducen este proverbio y van a ver que no tiene sentido. Por ejemplo, la Reina Valera, basada en el texto hebreo del Códice de Leningrado, uno de los textos hebreos más manipulados por los masoretas, junto con el Códice de Alepo, dice así: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. No tiene sentido que la luz de los justos se alegre a sí misma. Sin embargo, tiene sentido que la luz de los justos difunda alegría a los que están alrededor. Tres acepciones, quiero mostrarles tres acepciones de la palabra difundir. Por eso tiene que ver con la difusión, ¿sí? La luz de los justos difunde alegría, que es una difusión. Bueno, la primera acepción es extender, esparcir, propagar físicamente, usado también como pronominal. La segunda acepción, transformar los rayos procedentes de un foco luminoso en luz que se propaga en todas direcciones, usado también como pronominal. Y la tercera acepción es propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, moda, etc. En las tres acepciones notamos que la difusión tiene que ver con que desde un punto se alcance a otros objetos o personas. Observemos también esto. Miren, el justo tiene luz no para beneficiarse a sí mismo, sino para alcanzar el mayor número de personas, sea con palabras de sabiduría, consuelo o exhortación, a fin de influenciar valores éticos y morales correctos. ¿Cuál es entonces el mayor sentido que tiene una persona justa o un justo, una persona que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cuál es el mayor sentido que tiene? No es solo vivir por vivir, lo cual es bueno, vivir justamente, pero también es una cuestión de poder difundir el conocimiento, difundir la sabiduría, difundir y proclamar la justicia, hablar verdad en amor, ser íntegros para que otros puedan llevar también un buen ejemplo, principalmente nuestros hijos. Recordemos siempre que ser fiel a Dios, eso es justo, y el justo es fiel a Dios. Pero ¿por qué anhelamos con todo nuestro corazón ser justos, veraces, íntegros, honestos? ¿Por nosotros mismos? Claro que por nosotros mismos, porque eso nos hace sentir bien y nos hace caminar libremente con la frente en alto, sin tener quien nos acuse, y si alguien nos acusa de algo lo hace mintiendo. Pero hay otra cosa que nos mueve, son las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, que son los que podrán ver a su papá o a su abuelo con cierta satisfacción y no tienen que avergonzarse, sino más bien que con orgullo pueden decir quién es su abuelo. ¿Por qué? ¿O quién es su padre? ¿Por qué? Porque ellos no tendrán que cargar con la marca
que le dejan sus progenitores de injusticia. No tienen que andar avergonzados por quién es su padre. Observemos muchas veces que los padres son perversos, corruptos, y arrastran con esto sus hijos también. En muchas oportunidades sus hijos también son perversos y corruptos porque tienen una pesada carga de herencia. Pero muchos de los hijos siguen el camino de los padres, pero muchos hijos se avergüenzan de sus padres porque sus padres son ladrones o son perversos o son corruptos. Entonces no lo hacemos, no lo hacemos solo por nosotros, eso de caminar en integridad, en justicia, hablando verdad, sino por nuestros hijos y también por nuestros nietos, por las generaciones futuras. Recuerden ustedes que la descendencia de los justos será bien vista siempre. Ya he hecho la gran diferencia, o he mostrado la diferencia o el contraste entre dos familias, ¿sí? Dos familias, una familia de hombres justos, íntegros, todos sus descendientes marcaron una diferencia en la sociedad, y otros de los impíos, ateos o que reniegan de Dios, todas sus descendencias trajeron vergüenza a la sociedad y no aportaron nada, sino que fueron más bien una carga. Recuerden ustedes que toda nuestra descendencia o la descendencia de los justos, va a aportar a la sociedad sin traerle gastos, sino más bien un aporte a la sociedad, un beneficio a la sociedad, pues caminará en justicia, en verdad, en integridad, en honestidad. Pero fíjense ustedes la tremenda carga que es para la sociedad tener que sostener a impíos, malvados, porque roban, porque son corruptos, porque van a la cárcel y hay que mantenerlos, porque andan en la calle y destruyen la propiedad privada o la propiedad de otros. Entonces, siempre la descendencia de los justos traerá a la sociedad beneficios, traerá a la sociedad un aporte, traerá a la sociedad una asistencia y prácticamente ningún gasto. Sin embargo, los impíos serán una carga para la sociedad, un gasto para la sociedad, y habrá que mantenerlos como si fueran justos cuando son impíos. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia y cuál es por lo cual nosotros proclamamos la justicia? ¿Por qué nosotros proclamamos la palabra de Dios? Para que todos aquellos que escuchen y realmente obedezcan no serán ya una carga para la sociedad, sino serán un aporte, un beneficio para la sociedad. Entonces ustedes observen que Proverbios 13:9, que es el que nos toca hoy estudiar, dice: la luz de los justos difunde alegría. Pero mire qué diferente, pero la lámpara de los impíos será apagada. ¿Por qué tiene que ser apagada en algún momento la lámpara de los impíos? ¿Por qué Dios apagará la lámpara de los impíos? Porque son inútiles, porque son una carga para la sociedad, porque son un estorbo para la sociedad, son un escándalo para la sociedad. ¿Ven cuál es la diferencia? Sin embargo, la luz de los justos difunde alegría, y eso trae beneficios a la sociedad, trae un aporte a la sociedad. Bien, continuamos con el análisis. Miren ustedes. Vimos que otras traducciones dicen: la luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. Tampoco tiene trascendencia que la luz brille alegremente sin afectar o alcanzar a alguien. La lámpara de los impíos se apaga, pues
alguien la apagará. El proverbio comienza con la palabra hebrea or, que significa la luz. También significa lumbre, luminaria, mañana e iluminación. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el término or lo encontramos desde el principio, desde el mismo principio de la creación. Vamos a ver esa palabra, Génesis 1, 3 al 5, y vamos a ver que desde allí comienza la palabra or o la palabra luz. 1, 3 dice, entonces dijo Elohim, haya or, haya luz. Y hubo luz. Y no es que Dios la tiene que estar encendiendo, porque una vez que Dios dijo, haya luz, la luz permanece. Y vio Elohim la luz, que estaba bien. Y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla. Fíjense que todavía, que recién en el segundo o en el día 1, Dios va a separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim la or o la luz que estaba bien. Y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla. Y llamó Elohim a la luz día y a la tiniebla ha llamado noche. Y hubo tarde y mañana, y hubo mañana día 1. Pero observemos esto en el 8, en el verso 8. Dice, y llamó Elohim a la expansión, 18. Dice, y para dominar durante el día, allí está la palabra or también, y la noche, para dividir la luz, or, de la tiniebla. Y vio Elohim que estaba bien. Desde el mismo principio esta palabra or, luz, o iluminación, o lumbre, o luminario, o mañana, está desde el principio esa palabra. Desde el mismo momento en que Dios separó la luz de las tinieblas, porque el mundo estaba en tinieblas, entonces Dios separó la luz de las tinieblas e hizo la noche y el día. Todavía, recuerden, no estaba hecho el sol ni la luna, que son los que predominan, el sol, la luna y las estrellas, los que predominan en la noche y en el día. Pero ya había separado Dios la luz iluminó, que hizo resplandecer la luz de las tinieblas, y marcó la diferencia y hubo luz. Y la luz no necesita ser encendida constantemente, sino que Dios le dio vida en sí misma. Por eso es que la luz es un absoluto, porque tiene vida en sí misma. ¿Bien? La diferencia es que las tinieblas no es un absoluto, porque donde hay luz no hay tinieblas, y donde hay tinieblas es porque hay ausencia de luz. Bien, entonces esa es la diferencia entre el justo y el injusto. El justo tiene luz, esa luz es difundida, y esa difusión de la luz trae alegría, ¿sí? A diferencia del malvado, del perverso, el inicuo, el impío, que no solo no tiene luz, sino que la lámpara, es decir, su existencia, será terminada. Esto lo vamos a ver ahora. Miren. Vimos Génesis capítulo 1, verso 3 al 5 y verso 18, pero vamos a Génesis 44, 3, donde se traduce como alba o muy de mañana. 44, 3. Vamos a ver. Vamos a hacer un repaso muy rápido. 44, 3. Dice así. Cuando rayó el alba, es decir, cuando las primeras luces del alba, aparecen las primeras luces del alba, allí tenemos nosotros la palabra or. Cuando rayó el or, o rayó el alba, la luz, fueron despedidos aquellos varones y ellos y sus asnos. Allí encontramos nuevamente la palabra or. Y así en muchísimos lugares podemos encontrar esa palabra, que allí en 44:3 se traduce como alba o muy de mañana. Éxodo 10:23 muestra que la oscuridad es ausencia de luz. Si ustedes van a Éxodo 10:23, verán ustedes que la oscuridad es ausencia de luz. La oscuridad o las tinieblas no pueden extinguir la luz, pero la luz ahuyenta
a las tinieblas. Así podemos recorrer muchos ejemplos para demostrar que la luz tiene brillo propio energizado por una fuente. El justo tiene luz porque el Espíritu de Dios hace morada con el espíritu humano, y éste alumbra e ilumina el interior del justo, y el justo irradia luz a todo alrededor. El ser humano es un ser espiritual tripartito: alma, cuerpo y espíritu. Eso significa tripartito, en tres partes: alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es la lámpara de Dios. El Espíritu es la lámpara de Dios, a través de la cual alumbra y escudriña todo el interior del hombre. Veamos que dice Proverbios 22:27. Lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, que escudriña todas las cámaras del vientre. Es decir, todo lo interior. El espíritu del ser humano es su punto de contacto con Dios, no el alma ni el cuerpo, a través del cual éste lo ilumina y le hace ver su propia naturaleza. El espíritu está estrechamente ligado a la conciencia, que es la que dicta los límites éticos y morales. Cuando ésta se apaga, el ser humano pierde toda sensibilidad. El espíritu que está dentro del hombre es la lámpara de Dios que conoce el interior del hombre. Fíjense, escuchemos. Miren ustedes, escuchemos lo que dice, cómo explica el apóstol Pablo esta maravillosa revelación donde nos muestra la diferencia entre la luz de los justos y la lámpara de los impíos, que es ni más ni menos que el espíritu del hombre en Cristo. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 2, 9 al 16, que es un poco la explicación que va a dar Pablo acerca de lo que nosotros venimos estudiando del viejo pacto. Recuerden que el nuevo pacto es la revelación del viejo pacto, o es cuando se abre el velo, se corre el velo y se puede ver con mayor claridad lo que el viejo pacto decía. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios, vamos a ver con un poco de mayor claridad qué dice Pablo acerca de el espíritu del hombre. El espíritu del hombre. Acá no vamos a hablar del espíritu de Dios, lo cual también lo vamos a tocar, pero no es eso lo que en realidad va a mostrar. Pero miren cómo dice Pablo, cómo nos habla Pablo en 1 Corintios 2, 9 al 16. Es un poquito largo, pero miremos. Antes bien, dice Pablo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Esto parece que no tuviese mucho que ver con lo que yo voy a decir, pero observemos esto. Y Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Ahí nos está hablando del Espíritu Santo, su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Qué es lo que Pablo entra diciendo? Que el Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios, y al conocer las profundidades de Dios, nos la revela a nosotros, aquellos a quienes hemos creído, quienes hemos creído por fe, nos revela las profundidades de Dios. Claro, las profundidades de Dios están por medio de su palabra. No es que andamos siendo místicos, ¿sí? Hay cosas que Dios nos revela, pero tenemos que conocer o ponerlas a la luz de la palabra. Dice, pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es nuestro espíritu, vamos a lo que es esencialmente o naturalmente, es nuestro espíritu el que conoce todo lo interior nuestro. Así como el Espíritu de Dios conoce todas las profundidades de Dios, nuestro espíritu conoce nuestras profundidades. Así también nadie ha conocido las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios. ¿Ven? El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, pero nadie más que Dios. Entonces nosotros, para conocer las cosas de Dios, alguien nos las tiene que revelar. ¿Y quién nos las va a revelar? El Espíritu de Dios que está en nosotros, pero que es de Dios y conoce las profundidades de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, es decir, de este sistema, porque si no seríamos anticristo si hubiésemos recibido el Espíritu de este mundo, como estábamos antes, sino hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente, ni siquiera nos ha costado nada a nosotros. A nosotros no nos costó nada, para nosotros es gratuito, pero a Dios sí le costó el precio más alto, el precio de la sangre de su Hijo, la vida de su Hijo. Pero a nosotros se nos ha concedido gratuitamente. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual o acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que al no tener el Espíritu Santo, su espíritu está muerto. Muerto significa sin conocimiento de Dios o sin contacto con el Espíritu de Dios. En cambio, el espiritual, el hombre o el ser humano espiritual, juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Al tener el Espíritu de Dios en nosotros, hay una luz, hay iluminación dentro nuestro. Esa iluminación difunde alegría a los que están alrededor. Eso es lo que Pablo está revelándonos, que está conciso en este proverbio que estamos viendo. Entonces, bien, hay una gran diferencia entre luz y lámpara. Hay una gran diferencia entre luz y lámpara. Vamos a ver. La luz es un absoluto porque existe en sí misma. La oscuridad no puede existir si hay luz. La lámpara puede estar apagada o prendida. Para que extinga la oscuridad tiene que estar encendida. ¿Sí? Uno puede tener una lámpara apagada, no extingue la luz, pero una lámpara encendida sí extingue la luz. La lámpara encendida es la que el justo tiene. ¿Bien? Ahora bien, la lámpara es la continua. ¿A qué se refiere aquí el proverbista? El proverbista acá se está refiriendo mayormente a la continua existencia del ser humano. Se apaga el ser humano, se apaga la lámpara de su continua existencia. Esto es lo que nos dice Proverbios 21:4. Ojos altivos y corazón arrogante, la lámpara de los malvados es pecado. ¿Sí? No se puede hablar de justicia cuando allí es pecado. Está ligada al pecado, quiere decir, ¿no? O la lámpara o la existencia del malvado es pecado. Esta lámpara es la vida misma del pecador. Por esa razón es que Proverbios 13:9 dice que, pero la lámpara de los impíos será apagada. ¿Por qué? La existencia de los pecadores se termina con la muerte física, pero el proverbio apunta a un acontecimiento futuro donde todos los pecadores estarán en pie delante del juez y serán juzgados y condenados eternamente y para siempre. Encontramos descripciones de este juicio en varios libros de la Biblia. Por ejemplo, vamos a recorrer algunos para poder ver que la existencia o la lámpara de los malvados será apagada. ¿Cuándo se apaga primariamente? En el día en que muere. Pero el proverbio está alcanzando un evento escatológico. Se está yendo mucho más lejos que eso. Aunque quizás el proverbista, supuestamente Salomón,
no tenía noción de eso, porque no tenía noción de lo que estaba más allá del sol o más allá del cielo. Pero sí el Espíritu de Dios le manda a escribir esto, y esto es lo que dice. Veamos en Mateo 12, 36 y 37. Vamos a ver Mateo 12, 36 y 37, para poder entrar en tema, ¿no? 12. Dice, y yo os digo, dijo Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Recuerden que el justo o el justificado no estará en este juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Recuerden ustedes que ya hemos hablado de que ninguna condenación hay para quien está en Cristo Jesús, así que nosotros los creyentes, llamados verdaderos cristianos, seguidores de Cristo, no estaremos en este juicio. ¿Bien? Ahora veamos esto. Apocalipsis 20, 11 al 15. Esto ya lo hemos visto en otros, ligado a otros proverbios, a otros proverbios, pero es bueno recalcarlo. 20, 11 al 15. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, esto es al final del milenio, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Recuerden ustedes aquí que la palabra muertos está hablando de impíos que están parados, que están frente al juicio del gran trono blanco al final de los tiempos. Y unos rollos fueron abiertos y otro rollo fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Recuerden que todo inconverso e incrédulo va al Hades, ¿sí? La muerte se lo lleva al Hades. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no fue hallado e inscrito en el rollo de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué significa? Que los que estaban inscritos en el rollo de la vida no estarán en el juicio del gran trono blanco, sino en el tribunal de recompensa. Eso hace la diferencia. En el juicio del gran trono blanco no habrá ningún creyente, en el tribunal de recompensa no habrá ningún incrédulo. Entonces, allí está la diferencia entre justos e impíos, ¿ven? Hebreos 9:27 dice, está establecido para el hombre que muere una vez y luego el juicio. Romanos 2:16, veamos esto, Romanos 2:16. Justamente en estos tiempos estamos estudiando el libro de Romanos. 2:16 dice, en el día en que Cristo juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bien. Y tenemos Mateo 10:15. Mateo 10:15. Veamos Mateo 10:15. Mateo 10:15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, hablando de las ciudades impías o las ciudades que, teniendo la oportunidad de arrepentimiento, no se arrepintieron, por eso tendrán mayor juicio, ¿sí? Mayor juicio. Judas 1:6, Primera de Tesalonicenses 1:6, 8 al 9, Mateo 13:42, allí todo el tiempo está hablando de los impíos que estarán de pie delante de Dios y tendrán que pagar el precio de su impiedad. Bien, para terminar esta enseñanza quiero mostrar la importancia que tienen ciertas acciones. Por ejemplo, para mostrar la gravedad de ciertas acciones. Deshonrar a los padres
Proverbios 20:20 advierte fuertemente: al que insulte a su padre y a su madre se le apagará su lámpara en densa oscuridad. Cuidado, esto es una advertencia, ¿sí? Es una advertencia. Quien deshonre a los progenitores puede quedar a merced de un duro castigo como la muerte prematura. Conectemos este proverbio con lo que dijo Jesús en Mateo 15:4. Honra al padre y a la madre, y el que maldice a padre o madre muera irremisiblemente. Esto está ligado con el proverbio que tocamos recién. Se le apagará su lámpara en densa oscuridad. Muera irremisiblemente significa que donde Dios dicta la muerte de alguien que ha deshonrado a sus padres, no hay vuelta atrás. De hecho, inclusive cuando nosotros vamos a las palabras que están conectadas con Éxodo capítulo 20, 12, Deuteronomio 27 y 16, Deuteronomio 5, 16, vamos a ver en todos ellos que hay muerte hay muerte o peligro de muerte para aquellos que deshonren a sus padres. Nosotros cuando vamos a Éxodo capítulo 20, porque todo esto está ligado con la lámpara, ¿sí? La lámpara tiene que ver con la existencia misma, la vida misma de la persona, ¿sí? Éxodo capítulo 20, uno de los 10 mandamientos, 20:12. Éxodo 20:12 dice, dice, honra grandemente a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Elohim te da. Esto es una advertencia para la generación que estaba escuchando y viendo el dictamen de los 10 mandamientos o el decálogo, que irían luego y tomarían posesión de la tierra, de su tierra en Israel. Todas esas generaciones, es decir, entrarían los padres con sus hijos, a partir del cruce del Jordán. Una vez que tomaran posesión de la tierra, todo joven que tenía sus padres debía honrar a sus padres, porque de lo contrario podían morir irremisiblemente, podían morir muy jóvenes por deshonrar a sus padres. Esto es una advertencia cumplida. Esto también lo podemos encontrar en Deuteronomio 27:16. Y acá a veces decimos nosotros, puede llegar a ser muy duro lo que decimos. Sin embargo, cuando Dios dice algo puede ser sonar hasta más duro todavía. Pero miren ustedes lo que dice. Deuteronomio 27:16. Dice, maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Queda bajo maldición. Miren ustedes la gravedad de esto, ¿no? Queda bajo maldición todo aquel que deshonra a su padre y a su madre. Cuando nosotros volvemos al proverbio 20:20, la advertencia es muy fuerte, pero más fuerte todavía se pone en el libro de la ley. Al que insulte a su padre y a su madre se le apagará su lámpara en densa oscuridad. Queda convicto de un castigo. Deuteronomio 5:16, y con este pasaje ya casi vamos terminando. Deuteronomio 5:16 dice, honra grandemente a tu padre y a tu madre como Yahvé tu Elohim te ordenó, para que se alarguen tus días y para que te vaya bien en la tierra que Yahvé te da. No solo es por una cuestión de vida, sino también por una cuestión de prosperidad. ¿Sí? Por una cuestión de prosperidad. Es una advertencia muy fuerte. En todos estos versículos, Dios advierte que un hijo que deshonra a los padres no solo peligra su existencia como tal, sino la misma vida y también su prosperidad. Termino con las palabras de Bildad Sujita, amigo de Job,
en el libro de Job, capítulo 18, verso 5. Dice así: ciertamente la luz de los impíos será apagada, y la chispa de su fuego no brillará. Los justos alumbrarán en la oscuridad y guiarán a muchos a la sabiduría, pero los impíos solo arrastrarán a muchos al fracaso y la condenación. Repito esta parte. Los justos alumbrarán en la oscuridad y guiarán a muchos a la sabiduría, pero los impíos solo arrastrarán a muchos al fracaso y a la condenación. Tremenda advertencia nos hace este maravilloso proverbio. 13:9. Oramos para que Dios nos ayude realmente a vivir en justicia y vivir la justicia, a ser veraces, honestos, honrados, a ser íntegros, no solo por nosotros, sino por nuestras generaciones y por aquellos que viven alrededor nuestro o nos ven cada día. Porque nuestra alegría, la alegría del justo, difunde alegría. O mejor dicho, la luz de los justos difunde alegría. Creamos en eso. Señor, estoy ante tu dulce presencia muy agradecido, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Te ruego, bendito Dios, que nos asistas para vivir de acuerdo a tu voluntad, para poder cambiar nuestro rumbo cuando esté equivocado, para poder sembrar correctamente, no solo por nosotros, sino para que nuestros hijos cosechen lo bueno sembrado por nosotros. Ayúdanos a ser los padres que nuestros hijos necesitan. Ayúdanos a ser los abuelos que nuestros nietos necesitan. Que todas las generaciones futuras nuestras, Señor, puedan vivir de acuerdo a tu voluntad, pero puedan mirar la figura de su abuelo o de su padre y jamás tener que avergonzarse porque sus padres o sus abuelos fueron justos. Y te rogamos que nos ayudes. En el nombre precioso de Jesús oro con gratitud en mi corazón, Señor, por haberme permitido compartir estas palabras. Te doy muchísimas gracias y quedo enteramente a tu disposición, Señor, bajo tu preciosa presencia y bajo la guía de tu voluntad. En el nombre dulce y precioso de Jesús. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos cuando nos veamos.